para esta sección decidimos venir aquí frente al Poder Judicial de la Federación, su sala sede ubicada en San Lázaro, y nos pareció importante ya que, bueno, es un poder desconcentrado del Estado. Hola a todos y todas, mi nombre es Mauricio García Palacios, soy estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales y presento este video como examen extraordinario para la materia Estado, Sociedad y Derecho. La unidad en la que nos enfocaremos se refiere a la unidad 3, que es referente al Estado y los tipos de Estado. Y bueno, ¿por dónde empezar? ¿Qué es el Estado? ¿De dónde se origina? En nuestra disciplina, que son las relaciones internacionales, el Estado es uno de los principales tópicos que debemos analizar. ¿Y qué es el Estado? ¿Es una palabra? ¿Es un concepto? Vamos a averiguarlo durante esta investigación. Y vamos a abarcar principalmente qué es, cuáles son sus funciones y una evolución histórica para concluir con cuáles son actualmente las consecuencias de la creación del Estado, de las aplicaciones de algunos tipos de Estado en algunos lugares. Así que, sin más por el momento, acompáñenos en esta aventura. Nosotros consideramos que lo más importante es intentar comprender la naturaleza multidisciplinaria del Estado. ¿Por qué? Bueno, cada disciplina, que hoy en día conocemos como tal, se encarga de analizar cierta parte del Estado. Unas de las disciplinas que nos ayudan a analizar un poco más el origen del concepto de Estado son la filosofía. Esta fue la pionera, la primera que empezó a pensar, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es nuestra organización? Con organización nos referimos a la organización social y quizás jurídica de algunos estados. Algunos tenían esta evolución y este concepto de ley o derecho desde sus inicios. Posteriormente podemos hablar de la ciencia política, la cual se encarga de analizar la relación que tiene el gobernador con los gobernados. Otra de las disciplinas es la sociología. Ella se encarga de poder analizar las relaciones que conservan el Estado y los gobernados, conflictos sociales, conflictos de clases sociales, entre algunos otros. El derecho también es una de las disciplinas más importantes para la creación de un Estado. ¿Esto por qué? Bueno, el derecho se encarga de crear, regular y aplicar leyes o normas jurídicas para los gobernados o gobernantes en su defecto. Sin embargo, no es hasta aquí donde llega la influencia de las diferentes disciplinas. Hay algunos autores que hacen la comparación dentro de la organización social animal con la que tenemos nosotros, estableciendo que tenemos un origen social y organizativo desde esos orígenes, incluso hasta antes de llegar a ser Homo erectus, Homo sapiens sapiens o entre otros. Y bueno, debido a la influencia de estas disciplinas y quizás algunas que nos faltaron mencionar, es que el Estado se considera un objeto de estudio multidisciplinario, ya que para nosotros los internacionalistas debemos analizar cada una de estas disciplinas, de sus vertientes o de sus factores, para así poder llegar a una conclusión. Ahora bien, profundicemos un poco en la estructura, la formación y el origen de los estados. Bueno, para empezar, un estado debe tener, hoy en día sabemos que son cuatro características principales. Sin embargo, iniciaremos analizando lo que es el territorio. Un territorio físico en el cual un estado tiene la capacidad de organizarse dentro del mismo territorio. Sin territorio no hay estado. El segundo de los elementos vendría siendo la población. La población, bueno, nosotros somos los pobladores del estado de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, sin nosotros no pudiera haber Estado, ¿vale? Esto es un poco complejo porque depende de la capacidad que tenga el Estado para poder organizar de una buena forma a su población. Pues bueno, a mayor población, mayor responsabilidad y organización. Y por último, podríamos llamarle hasta este punto la soberanía. La soberanía que algunos artistas consideran como la capacidad inherente del Estado de autorregularse con respecto a sus reglas, a sus normas jurídicas, entre, bueno, algunas otras disciplinas y factores como la economía, entre otras.
Ya que hemos hablado de los elementos esenciales, es hora de explorar cómo estas características se han manifestado de diversas maneras a lo largo de la historia. Aunque los estados comparten componentes fundamentales, sus formas, su origen, son únicos y reflejan diferentes contextos sociopolíticos. Su característica principal es que el Estado está gobernado por una monarquía o un rey, esto en su mayoría hereditarias para los tiempos en los que este Estado llegó a conceptualizarse, aproximadamente en el siglo XVII en adelante. El monarca o rey tenía la capacidad de influir en cualquier extracto social en el que estuviera involucrado. Por ejemplo, podría haber sido en la iglesia. Bueno, y esto no lo hacían simplemente enfrentándose y haciendo consultas, sino que el rey se encargaba de poner a los nobles o personas eclesiásticas en los cargos que se les prometían, esto con el fin de lograr un objetivo. Podríamos atrevernos a afirmar que este estado absolutista concluye con el inicio de las revoluciones. Las revoluciones algunos autores las consideran anti-absolutistas. Bueno, como lo comentamos, el Estado tiende a evolucionar y una vez más, por la necesidad de la evolución del tiempo, del contexto social e histórico, nace en forma de respuesta al absolutismo el Estado representativo y liberal. La característica principal del Estado representativo y liberal es que el poder ya no lo tiene un monarca, alguna deidad, por ejemplo. Ahora el poder lo tiene el pueblo. Y es que este tipo de estados nos exhortan a llevar a cabo elecciones que sean contabilizadas y que den legitimidad a la persona que gana estas elecciones. Las características que terminan de definir a este tipo de estado giran en torno al reconocimiento de los derechos humanos e individuales, la propiedad privada y bueno, ¿esto por qué? Tras tener como antecedente un Estado absolutista, se crea una constitución a la cual está sujeta el gobernante, monarca o rey de respetar. En la constitución también podemos apreciar los límites del poder de estos. La constitución para los estados representativos y liberales es la ley suprema o máxima a la cual se ven atenidos. Claro que tienen la capacidad de reformarla o de crear nuevas leyes, esto ya varía por estado, claramente. Sin embargo, lo más importante en nuestro caso del Estado mexicano es la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Una de las principales diferencias entre el Estado representativo y liberal es que el liberal se compromete con la economía, con el desarrollo y lo utiliza como motor. El siguiente tipo de Estado que emerge es el intervencionista o Estado benefactor asistencialista. Y bueno, ¿cuál es la característica de este? Como su palabra lo indica, es un concepto en el cual el Estado interviene directamente con la sociedad. Los intereses principalmente que se consideran aquí son los públicos y privados, sobre los cuales el Estado tiene cierto poder. Dentro de los recursos, digamos, públicos, adquiere el 100% de responsabilidad y hace uso de ese recurso. Sin embargo, caso contrario con los privados, él impone sus condiciones para que puedan seguir desarrollándose. Debido a esta influencia que tiene el Estado, existen un par de ideologías que nacen después de esta situación. Por un lado tenemos la neoliberal, que se refiere a que el Estado se excluya completamente del mercado, y por otro lado tenemos a los estadistas, los que dicen que bueno, el Estado debe estar involucrado al menos en alguna de las reuniones, en algo debe estar involucrado el Estado. ¿Por qué? Porque es el único que se encarga de regular y poder hacer declaraciones con respecto a los privados. Existe una transición de un Estado intervencionista a un Estado benefactor, y eso es porque Wilensky lo define como un Estado que garantiza estándares mínimos de ingreso, alimentación, salud, habitación, educación a todo ciudadano como derecho político. Y bueno, esto es lo que un Estado benefactor en su momento
es lo que les prometía a los ciudadanos. Esto evoluciona pues a partir de las crisis de 1920, 1930 y nace por la necesidad de volver a reunir, de normalizar una sociedad económica. Hay varios ejemplos, lo podemos llamar el New Deal de Roosevelt, o por ejemplo en Suecia, que con la llegada del Partido Socialdemócrata implementan políticas que hacen referencia al bienestar de la sociedad. Existe el otro tipo de Estado que ignora completamente la Constitución y cualquiera de sus fundamentos. Prácticamente es un Estado inconstitucional, ya que en este caso, en el Estado dictatorial o de regímenes de excepción, el que es el encargado de gobernar, él puede exigir cualquier situación. ¿A qué nos referimos con esto? De que él podría incluso reescribir su propia constitución mientras este tipo de Estado está activo. Un hecho curioso en esta parte del dictador es el nombre como tal. El nombre surge con los antiguos romanos. La figura del dictador emerge en cuestiones de emergencia bélica, cualquier conflicto armado que tenga lugar, y su duración era únicamente de 6 meses. El dictador duraba en el poder únicamente 6 meses. Sin embargo, esto, se fue cambiando este concepto a lo largo de los años. En tanto a los regímenes de excepción, estos surgen en un momento muy complejo de la historia de algún estado. Estos estados se encuentran justo en el límite de la política y las leyes. ¿Esto por qué? Constitucionalmente no está activo el hecho de salvaguardar derechos algunos, tanto salud, seguridad o algún servicio. Una parte crucial en la evolución de los estados se refiere al derecho constitucional. Como bien lo habíamos mencionado anteriormente, la Constitución es la ley suprema o máxima a la que se atiene el Estado, la cual lo limita y nos provee derechos constitucionales. Diego Valadez nos explica que la Constitución propone normas, procesos y la estructura fundamental del Estado. Esto se podría aplicar una metáfora en la cual la Constitución es la brújula de la acción estatal y limita el ejercicio del poder. La Constitución y el derecho constitucional tienen un impacto total sobre la sociedad, claro, de los estados que han podido promulgarla y respetarla. No obstante, la importancia más alta radica de forma internacional, ya que sin la soberanía de los estados, estos no podrían llevar a cabo su constitución. Ya para poder empezar a concluir esta pequeña unidad 3 referente al Estado y sus tipos de Estado, no debemos olvidar la importancia de la soberanía, ya que esta es reconocida internacionalmente. Principalmente este hecho de la soberanía de Estados se remonta al Tratado de Westfalia en 1648. Sin embargo, formalmente ya se le empiezan a considerar como tal estados soberanos o países soberanos después de la publicación de la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2 referente a la soberanía. Y por último, antes de despedir este video, les exhorto a reflexionar acerca del Estado y de las características que se encuentran hoy en día latentes, tanto en nuestro continente como en cualquier otro. Y por otro lado, les agradezco mucho la atención que pusieron a lo largo de este video. Espero que haya sido de su agrado.